¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Empezando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Bien, Ocujina. Día nublado estamos teniendo. Ocujina, pero está bien por lo menos para... Era muy desesperante el calor, mi querido. Estamos hablando con Gabriel Casenave. Entre esta lluvia y el extremo calor que estamos teniendo, preferimos nomás eso. Toda la vida. El problema es que después de la lluvia quedan las gotas, nos desaguamos, nos limpiamos. La humedad. Y empezamos con el tema del dengue. Vamos a insistir con eso. Hay que, ¿cómo se dice? Desagotar. Hay que desagotar, hay que tirar todo agua que se encuentre. ¿Sabes que esas gotitas que quedan allí por las hojas, esas tenemos que moverlo en las plantas? De todo tenemos que hacer para evitar la presencia de los mosquitos. 097144200. 3 veces 4 y después 200. Para que nos envíen mensajes de WhatsApp complacidos. Vamos a leerlos aquí en el programa. Un fin de semana bastante violento, por cierto. Tuvimos noticias en Ñemby, tuvimos noticias en Alto Paraná relacionadas al tema de la droga. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar explicando qué fue lo que ocurrió. Pero también tuvimos un incidentado fin de semana en Pedro Juan Caballero cuando se supo que iban a liberar a 6 procesados por un caso que está relacionado a gente que inclusive se jacta de tener el liderazgo de la Mambay. Rápidamente, para que la gente entienda, Sergio Darruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, es un narco brasileño que ahora está preso en su país. Hace casi un año cayó detenido por casualidad. ¿Qué pasó? Minotauro era el último gran patrón que asomaba en Pedro Juan Caballero, enemigo acérrimo de Jarvis Jiménez Pavón. De hecho, Minotauro supuestamente fue quien mandó a matar, por ejemplo, a Laura Casuso, la abogada de Jarvis. ¿Para qué? Para exterminar al clan Pavón y posicionarse él, Minotauro, como jefe del AMPA en la frontera. ¿Qué pasó? Cuando Minotauro cayó preso en Brasil, igual sus tentáculos siguieron operando en la frontera paraguayo-brasileña hasta febrero del 2019, hace 11 meses, cuando el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía y la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía efectuaron al menos 15 detenciones, concretaron al menos 15 detenciones en casi una docena de allanamientos en Pedro Juan Caballero. Parte de esos 15 detenidos eran supuestamente los del primer anillo de Minotauro, los sicarios que cometieron la mayoría de esos crímenes atribuidos a la organización, 6 de los cuales son considerados los más peligrosos. Incluso estuvieron a punto de ser rescatados 2 veces de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Son supuestamente los sicarios más sanguinarios de la frontera. ¿Qué pasó? El viernes a la mañana, el juez de Capitambá, don Manuel Marcos Fernández Arce, sacó un oficio mediante el cual concedió arresto domiciliario a los 6 supuestos sicarios más sanguinarios de la frontera que trabajaban para Minotauro. A partir de allí se inició un vaivén de informaciones judiciales en la frontera paraguayo-brasileña y por supuesto que se replicó aquí en la capital. La Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para zafar esta situación. ¿Cómo se zafó esta situación? Pero sobre todo, ¿cómo llegó el expediente hasta Pedro Juan Caballero? Debería haber llegado un expediente que estaba en Asunción. Bueno, en línea está el fiscal Marcelo Pecci, que está también al frente de esta causa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Iván. Gusto saludarlos a usted y a la audiencia. Y estábamos hablando de lo delicado que es este caso. Tuvo intervención de policía de Asunción, tuvo intervención de la Fiscalía de Asunción, de la Unidad de Crimen Organizado específicamente. Por ende intervino en su momento también el juzgado de Asunción. ¿Por qué este expediente fue hasta Pedro Juan Caballero, donde sabemos no es solamente por una cuestión de sospecha o no, sino hay cierta vulnerabilidad por la presión que se ejerce sobre los magistrados de la zona? ¿Por qué ese expediente llegó hasta allí, doctor? Sí, la tercera sala integrada en este caso por los camaristas Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y Delio Vera Navarro revocó la resolución que mantenía la competencia en la capital. Bueno, ahí ya vislumbrábamos el problema, porque causas contra crimen organizado realmente son delicadas cuando afectan armas, asociaciones criminales. Fue así que he planteado la acción de inconstitucionalidad con el pedido que se suspendan los efectos de esa resolución y a su vez impugné ante la jueza originaria, Clara Ruiz Díaz, la providencia que inmediatamente decidía remitir a Pedro Juan Caballero
esta causa. Y realmente, antes de que quede firme esa impugnación, esa apelación que presenté, se remitió esta causa. Inclusive dieron de baja el sistema electrónico en ese juzgado a cargo de la citada jueza y del actuario Guido Aguilera. Y el escrito, inclusive, no fue ya agregado al expediente. O sea, esa presentación mía con esa situación bastante delicada se remite al expediente sin que quede firme. Y ahí empieza realmente una situación bastante complicada ya que termina con esto de el intento de libertad de esa persona al darle domiciliaria, porque convengamos que personas que están imputadas por este hecho en ese ámbito fronterizo prácticamente equivale a la libertad. Y es básicamente este tipo de situación en la que en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, enfrentamos en los tribunales. Y luego, bueno, felizmente la Corte Suprema de Justicia culminó el año con esa medida que impidió que realmente se consumara un perjuicio irreparable. Doctor, ¿quién fue el que pidió la defensa de los procesados, pero quiénes la ejercen? La defensa la ejerce el abogado de apellido Guillem, quien también es concejal departamental de la Mambay. Él es el que prácticamente ejerce todos los actos en este caso. Y bueno, como lo expliqué, la lucha realmente se da de esa manera. Es prácticamente titánica a nivel de tribunales y al punto que ni siquiera esperaron que quede firme la resolución, porque uno debe aceptar una resolución judicial, te dice sí o no a tu pretensión, pero lo delicado es cuando realmente, en términos muy sencillos, hacen desaparecer del espectro de la causa una apelación que justamente evitaba que se acelerase, que se precipitase la remisión de esta causa a Pedro Juan Caballero. Esas son las cosas que realmente preocupan y por suerte la Corte Suprema de Justicia tuvo el compromiso, la lucidez jurídica para realmente brindar esta medida de urgencia que permitió un mal mayor. Doctor, el viernes hablábamos a la noche a través de ABC Carinal, digo bien, con el juez Marco Fernández. Concretamente, él decía que la Fiscalía no probó absolutamente nada en este proceso durante los 11 meses y que por ende correspondía otorgarle el arresto domiciliario a estos 6, que no se lo podía calificar ni siquiera de supuesto sicario. Bueno, el punto es que él no tiene la facultad para valorar exhaustivamente la causa. Él tiene que verificar las condiciones formales en una preliminar, juez de garantía incompetente, por cierto, él, ¿verdad? Pero el juez de garantía. O sea, eso es una opinión totalmente precipitada, apresurada e improcedente. Entonces, a pocos días, prácticamente a un mes del acto conclusivo, que creo que es el 8 de febrero, realmente dejar descubierta, sin la seguridad de sometimiento de estas personas que no tienen arraigo, inclusive tienen identidades bastante dudosas, es realmente un absurdo procesal que, bueno, casi milagrosamente, digamos, lo pudimos evitar actuando en tiempo oportuno. Sí, y da que pensar muchas cosas, doctor, porque personas con este perfil que estamos mostrando acá en pantalla, que tengan la posibilidad de tener una medida menos gravosa, que la prisión es impracticable. Sin embargo, se iba a dar esto en Pedro Juan Caballero en plena feria. Es un detalle que usted no está agregando. El 8 de febrero usted tiene que presentar el escrito conclusivo. El juez podía haber esperado bien la conclusión de la Fiscalía antes de tomar una resolución que a la vista es apresurada y que obliga no solamente a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, sino del mismo jurado de enjuiciamiento de magistrados. Te agrego algo más, Osvaldo, Cuando la policía le señala ante la insistencia del propio juez, que hasta hay versiones que se constituyó en la penitenciaría, de cumplir con eso, le dice a la policía, pero yo no estoy en condiciones de custodiar 5 domicilios a este nivel de causa. Esto haría desproteger toda la seguridad del departamento. Y el juez le vuelve a remitir un oficio diciéndole que ya cuestionada libertad o el arresto domiciliario con vigilancia se convertía en domiciliaria con control aleatorio. O sea, realmente esto supera cualquier tipo de imaginación y en el momento es desmotivante, pero a la vez las actuaciones de todas las instituciones que se alertaron y que estuvieron firmes ante esto también es muy auspiciante.
Doctor, estas personas que fueron objeto de este arresto domiciliario, digo bien que casi fueron beneficiados, ¿ellos van a seguir presos en Pedro Juan Caballero? ¿Pueden ser trasladados? ¿Cuál es la información que usted maneja? La causa tiene que volver por efecto inmediato al Juzgado Penal de Garantías número 1 a cargo de la ya citada jueza Clara Ruiz Díaz y en el régimen de prisión. El tema del lugar de reclusión se conjugan aspectos del juzgado mismo en concordancia con las posibilidades penitenciarias por varios factores, digamos, de lugar, de política de reclusión, etcétera. Ellos tienen que seguir con el régimen de reclusión. Para que la gente entienda, ellos formaban parte toda una manzana con varias viviendas de máxima seguridad. Estaban integradas y prácticamente conectadas con vehículos, con logística y con un arma de fuego que, a modo de ejemplo sobre las pruebas, un arma de fuego que por el sistema IBI salió como vinculada a otro homicidio, aparte de la tenencia irregular de varias de ellas, ¿no? O sea, hasta eso se hubiese dejado de lado si le liberaban a los delincuentes, a los supuestos delincuentes. Pero por supuesto, ya, ¿quién los iba a encontrar? Realmente el tema de la domiciliaria iba a ser lo más vulnerable e irracional de todo punto de vista. Y por eso digo, lo más preocupante es que esta serie de dificultades se inicia en la propia capital, en las circunstancias ya expuestas, y terminó con este hecho allá y felizmente manteniendo la seguridad del proceso. Fiscal Marcelo Pecci, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, a disposición cuando así lo requiera. Gracias, doctor Marcelo Pecci. Antes de ir al contexto, al antecedente de todo esto, es bastante delicado lo que ocurrió este fin de semana, por eso estamos empezando, porque de alguna forma muestra también el camino de nuestra justicia. ¿Qué pasa? Sacaron el expediente de Asunción para llevarlo a Pedro Juan Caballero, y no es precisamente por una cuestión práctica de la defensa, porque cuando sacan un expediente de una jurisdicción, llevan a otra, es porque la defensa está más cómoda para litigar en ese sitio. O sea que, a ver, si entiendo nomás, vos entendés más que yo. Los investigadores son toda Asunción, obviamente, porque en Pedro Juan de Ipori no investigaban a ella o a gente. La investigación estaba acá. El concejal departamental Colorado, Guillén. Luis Guillén, señor. ¿Cómo? Luis Guillén. Luis Guillén. Colorado tengo. Colorado. Concejal departamental, dicen que, y abogado a la vez, presenta acá pide acá en el Poder Judicial que la jueza que entendía que se llama Clara Ruiz Díaz y el fiscal Marcelo Pecci ya dejen de entender en la causa. La jueza, el fiscal. La jueza, bueno, fiscal tiene jurisdicción nacional. Que el expediente se vaya a Pedro Juan Caballero porque iba a ser más cómodo. Sí. ¿Y qué hacen estos camaristas? Bueno, no hay problema. Sí. Con eso lo que hicieron fue sacarles acá a Asunción la potestad de investigar el caso de manera más objetiva. Pero ojo, y antes de pasar, ojo que yo no les culpo a los camaristas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque realmente existe la jurisdicción en la justicia. Casos de Asunción van a Asunción, casos de Central, de Ñembuy, Lambaré, Capiatá van a Central, etcétera, casos de Amambay van a Pedro Juan. Pero hay una excepción que estableció por acordada la Corte Suprema de Justicia, que es el caso de narcotráfico, son los casos de narcotráfico. Este no es un caso de narcotráfico, este es un caso de crimen organizado. Por eso es que el fiscal Marcelo Pecci se va ante la Corte y le dice eso. Esto es demasiado grave, concretamente le dicen una acción de inconstitucionalidad, esto le dice, es demasiado grave y necesitamos la jurisdicción nacional. Y la Corte ahí dice, sí, realmente es así. Y la Corte corrige eso, pero eso es el 31 de diciembre. ¿Qué pasó? El 31 de diciembre termina el año, el 1 de enero no hay movimiento, nada. Es como que quedó ahí en la Corte esto. ¿Dónde reflota toda esta situación? Cuando el expediente que ya llegó a Pedro Juan toma un juez de feria. Y la vez pasada decíamos, las ferias son peligrosas porque ahí los muchachos quieren aprovechar para hacer sus golpes. A ver, vamos a tratar de explicar entonces. Bueno, había sido casi en secreto seguramente el expediente que estaba en un juzgado acá en Asunción, se fue a parar a Pedro Juan Caballero. Estaba dormida la causa. Ni siquiera, no vamos a utilizar, no vamos a rebuscar. Bueno, se fue a Pedro Juan. Bueno, se fue a Pedro Juan. La causa estaba semidormida. Sí. Ahora feria judicial. Ahí se medio vacaciones lento de todo el sistema judicial. Sí. Hay algunos jueces que trabajan. Uno de ellos es el juez penal de Capitán Bado, juez penal de garantías, Manuel Marcos Fernández Arce, de 33 años de edad, quien le estaba interinando, o sea, cubriendo durante la feria judicial a su colega de Pedro Juan Caballero, Cándido Isfrán, quien es el que tenía originalmente la causa. Claro, o sea, a él se le fue. Él es juez de garantía de Pedro Juan. Chupejo la causa. Sí. Pero como juez Cándido Isfrán, anda y pori, oye, agarrarla y colega Capitán Badogua, este que vemos en pantalla, Manuel Marcos Fernández Arce, quien dicho sea paso, ella está luego enjuiciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados
pero sin suspensión en sus funciones, por haber anulado la orden de captura que tenía un narco apodado Kelaí. Bueno, ¿qué hace este juez, Osvaldo? Seguramente intentaron que fuera en secreto. El viernes último, él de la nada emite una resolución, un fallo, ¿verdad? Así mismo. Que tenemos el fallo y vamos a ver ahora el fallo. El viernes último, el 10 de enero, mediante el cual él le otorgó arresto domiciliario a los 6 supuestos sicarios más sanguinarios de esta organización que estaban en la cárcel de Pedro Juan Caballero, y en rojito están los nombres. Le dio arresto domiciliario a Felipe Diego Fernández Díaz, a Ailton Botelho dos Santos, Paulo Valdés Pereira, Marcos Paulo Valdés Pereira en realidad, y la otra hoja, por favor, compañeros. Estos son 4 nombres, así como a Luciano de Sousa Martins y a Julio César Gómez, correcto. ¿Qué pasó, Osvaldo? Estos 6 supuestos sicarios tenían que salir entonces libres. Así mismo. O sea, irse a su casa, Así mismo. ¿verdad? Con una resolución, dicho sea de paso, traída de los pelos. Claro. Imposible. Fíjate vos, si íbamos a la primera hoja, violación de la ley de armas y tenencia de armas. Sí. Con ese tipo de imputación, no podés estar otorgándole arresto domiciliario a un procesado, porque la fiscalía te está diciendo allí, estos son excesivamente sospechosos de delitos. Sin embargo, este juez, y ahí es donde empieza la historia más fuerte, Iván, este juez agarra y le otorga, primero hace una valoración, es decir, es como que él ya está juzgando el caso, que no le corresponde ni siquiera de su causa, y dice, le tienen que otorgar arresto domiciliario. Sí. ¿Y cómo le vas a otorgar arresto domiciliario a alguien que ni siquiera tiene arraigo? Vamos al primer ejemplo, Felipe Diogo Fernández. ¿Dónde reside? Sin apoyo, sobre el nombre nacional, la brasileña, 25 años, sí. Está al lado. El sentido común dice que si él vive en Ponta Porá, no se va a quedar en Pedro Juan. Pero este segundo, Ailton Botelho dos Santos, él es de Ubaí, Minas Gerais, ahí está al otro lado de Brasil. Fijan una residencia en Pedro Juan, pero eso no quiere decir que se quede. Bueno, vamos a ver la foto de los 6 favorecidos, los 6 supuestos sicarios, ahora mientras te explico. Lo que sí que hubo la cárcel de Osvaldo de viernes, la foto, el oficio para liberar a estos 6. Julio César Gómez, brasileño de 29 años. Después, y ahí vamos a ir reproduciendo. Rafael de Sousa, brasileño de 25. Uno más, por favor. Felipe Diego Fernández Díaz, brasileño también de 25 años. El siguiente, Ailton Botelho dos Santos, brasileño de 35 años. ¿Quién más? Luciano de Sousa Martins, brasileño de 26 años. Todos ellos están, y Marcos Paulo Valdés Pereira, paraguayo de 25. Estos tipos ya casi luego fueron rescatados, mi querido Osvaldo. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces la policía? Porque la orden del juez era, primero para la cárcel, libérenle. Y a la policía era, llévenle a sus casas, a 6 casas distintas en Pedro Juan Caballero. Y la orden era a la policía, tiene que cuidarles 24 horas. La policía tenía que dar cumplimiento. ¿Y qué le responde la policía en esta nota? Básicamente le dice al juez, esta dirección se encuentra imposibilitada de dar cumplimiento a este oficio, en observancia a la peligrosidad de la persona beneficiada con el arresto domiciliario y teniendo en cuenta que un solo personal por cada beneficiario no podría cumplirse estrictamente, dice. Básicamente, el comisario principal Roberto Carlos Alfonso, jefe de Prevención y Seguridad de Amambay, le dice al juez, de Catumoairo cumplir la de orden porque, tipo primero, y peligroso interés. Segundo, la vigila jamás se ocurra 24 horas al día a los 6. Necesitamos 24 policías. Handai tú en grupo y 24 policías o vigilas jamás 6 y sicarios. Más o menos eso es lo que le dice. Encaprichado, el juez, según contaron, responde con la siguiente nota. Le dice a la misma policía, bueno, Daikatumoairo la P vigilar su recuerda 24 horas al día. Entonces, por lo menos, contrólenle de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Vigilar su recuerda y me da pedazo cueo, yepe. Acá está. Atento a la nota, remitida por el comisario principal. Esto que aquello. Dispóngase el control aleatorio, dice, del cumplimiento del arresto domiciliario. Ahí sí que ya era peor, Osvaldo. Porque el juez lo que le está diciendo a la policía es, bueno, si no le van a poder cuidar todo el tiempo, por lo menos pedazo cueo, yepe. El juez denotó una situación de querer liberarlo sí o sí con esa nota. Como sea. Como sea, tenían que irse a la casa. Los funcionarios de la cárcel dijeron que el juez se fue a la cárcel para hacer cumplir su orden. Te doy un dato más. Antes de ir a la cárcel,
Tarde noche se fue llegando el actuario judicial, también dijeron eso. Sí. Y se quedó hasta las 11 de la noche, intentando hacer cumplir la orden de su jefe, eso del 10 de enero. Lo que vos me estás diciendo ya es el 11 de la mañana. Por suerte, dicen las autoridades, los funcionarios de la penitenciaria no les liberaron a los 6 convictos considerados de alta peligrosidad. ¿Y por qué? Menos mal, ese sábado se conoció este documento que vamos a ver ahora de la Corte Suprema de Justicia. Había sido el 31 de diciembre, ahí vemos en rojo arriba, ya se había emitido este acto interlocutorio número 3030, que dice hacer lugar al pedido de suspensión de los efectos de la AI número tanto del 12 de noviembre, dictado por el Tribunal de Apelación de lo Penal, tercera sala, dice. Firman los ministros Miriam Peña Candia, Antonio Fretes y Gladys Vareiro de Módica. Básicamente, este documento lo que quiere decir, Osvaldo, es que la Corte ya había suspendido o ya había cancelado de momento el envío del expediente a Pedro Juan Caballero. O sea, como eso todavía no se decidió, que se tramite nomás todavía acá en Asunción. Y después recién de que la Corte se expidiera, que se pronunciara, el juez sacó otra vez esta resolución, en la que obviamente él dejaba sin efecto su orden, su propia orden de arresto domiciliario, porque sus jefes de la máxima instancia judicial ya le dieron una capete. A tal punto llegó esta situación, Iván, que entre el viernes y el sábado, gente del gobierno se comunicó con la Corte Suprema de Justicia. Así como fue, ¿sí? Y le preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo, qué estaba pasando con este juez. Y le dijeron que no entendían, y ahí sacan a relucir este documento. Porque ya había una suspensión, no entendían por qué el expediente estaba en Pedro Juan, luego para empezar, que tenía que estar en Asunción. En la Corte no estaban manejando por lo visto esta situación, o les sorprendió que ya haya ido a Pedro Juan. Le dijeron que no tenía por qué salir de acá el expediente, que se tenía que ser tramitado en Asunción. El juez, Iván, cuando quita esa segunda nota ya se le dijo, hay un documento de la Corte. Cuando quita esa que vos dijiste, esa del aleatorio. Bueno, si no van a poder controlarla todo el tiempo, por lo menos pasa esa cosa. Ahí ya se le dijo, hay una disposición de la Corte y él no quiso entender. ¿Por qué? Porque no tenía todavía esto a la vista. Pero ya le avisaron. Y si le avisaron, Iván, no es quien le avisó el guardia cárcel, no es que le avisó el director de la cárcel, le habrá avisado al presidente de la circunscripción de la Mambay. O sea, tan escandaloso fue esto que el presidente del jurado de enjuiciamiento del magistrado Enrique Baqueta le llama al encargado, estaba de vacaciones, le llama al diputado Ramón Romero Rúa, que estaba encargado de despacho del jurado de enjuiciamiento del magistrado, y le pidió que también intervenga. Y este juez ahora ya es objeto de una nueva investigación, ¿verdad? Porque este juez ya está enjuiciado por haber cancelado las órdenes de captura que tenía un narco apodado Kelaín, un supuesto narco que está preso ahora. Él le levantó la captura en septiembre y en octubre cayó ese narco igual. Por ese hecho él está enjuiciado, pero no llegó a ser suspendido. Ahora, por este intento de liberación de 6 peligrosos supuestos criminales, otra vez le procesan. Así mismo. Pero esto ya le tienen que sacar del cargo. O sea, ¿esto es motivo para que le echen, por ejemplo? Y yo creo que si está desobedeciendo una orden de la Corte, hay que ver si él sabía o no sabía esta notificación. Bueno. Pero, independientemente, ya tenemos que cortar esto porque tenemos demasiados temas que van a tratar hoy. Otorgar medidas sustitutivas a la prisión a este tipo de gente ya es ir contra el sentido común. No sé yo. Es vivir en otro lugar. Él sabe, el juez sabía perfectamente quiénes eran, en dónde estaban y cuáles eran las consecuencias. Si estas personas eran liberadas, era muy seguro que la Cámara de Apelaciones iba a revocar su resolución, pero... Esto para ver, jamás se acuerda. Anda a encontrarle. A la vuelta de la pausa, vamos a estar hablando de estos casos, Iván. Presidente Franco, Ñemby, terrible. Cuádruple homicidio en Presidente Franco. Terrible. 4 muertos hoy esta madrugada. ¿Y lo de Ñemby? Ñemby, un caso de sicariato al más puro estilo de la frontera. Ambos drogas. Ambos temas relacionados aparentemente con las drogas. Vamos a cumplir con la pausa.